Es un gusto para mí y para mi esposa venir para acá a Casa de Oración Fontana, nos sentimos en familia, hermanos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Siempre que nos regresamos a casita, nos vamos bien llenos de su hospitalidad, nos vamos bien llenos del amor que verdaderamente se percibe en esta casa de oración, en este lugar, y damos gracias a Dios también por los pastores que Dios estableció acá. Y siempre estemos apoyando la obra, siendo esas ovejitas que Dios quiere que seamos todos, para que entonces la edificación mutua se dé siempre en este lugar. Amén. Damos gracias a Dios. El título del mensaje de esta ya tarde, hermanos, no sé si a alguno le gusta poner ahí título. Le titulamos Milagros, Milagros, Milagro. Usted y yo sabemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Para Él no hay límites. Él no tiene nada que le estorbe absolutamente. Y Él desea hacer muchas cosas. Él hizo muchas cosas, sigue haciendo muchas cosas y seguirá haciendo muchas cosas. Acompáñenme por favor a Mateo 13:53. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, estas enseñanzas con ejemplos, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, escuche bien la pregunta que se hacían ellos: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Acordémonos que aún muchos no se habían dado cuenta, no se habían percatado quién era aquel que estaba enfrente de ellos. Por eso se referían al Señor Jesucristo así. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Para iniciar, iglesia, debemos definir milagros. ¿Qué son milagros? Un milagro en el original se pronuncia así, fíjese, mofeit. Y hace referencia a portento, algo portentoso. Hace referencia a maravilla, a una señal, a un prodigio, a un hecho sobrenatural, o sea, no natural, sino que está sobre lo natural. Y en el griego, si usted se va al original, también se refiere como a fuerza, poder milagroso, poder impetuoso, también maravilla, poderosamente, potestad. Y el término que se utiliza aquí es dunamis. De ahí viene el término dinamita. Dios, le digo, no tiene límites. Nuestro Dios no tiene límites. Él es todo poder, todopoderoso. En versiones Reina Valera antiguas, la palabra milagro lo puede encontrar usted con el término de maravilla, algo maravilloso. Un milagro, pues, iglesia, es un hecho sobrenatural, un hecho portentoso, un prodigio, algo que denota un gran poder. Si nosotros nos vamos al diccionario, milagro lo define de esta manera el diccionario: es un hecho muy inusual que se cree que es sobrenatural y se le atribuye a la intervención divina. Un milagro también lo define el diccionario como un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de un ser divino. Para nosotros está bien claro quién es ese ser divino, nuestro Dios. Algo que es muy importante y que debemos saber usted y yo, iglesia, y que es algo que no debemos olvidar,
es que solamente el Señor puede hacer milagros. Solamente Dios es el hacedor de milagros. Aunque pues siempre nos vamos a encontrar por ahí, ¿verdad? Y porque lo menciona también la Escritura, charlatanes que desean autoadularse para recibir beneficios, obviamente. Pero lo único que son, de acuerdo a la palabra de Dios, son engañadores. Vemos un caso precisamente de esto en el Antiguo Testamento. Usted y yo conocemos la historia. Por ejemplo, un caso que le quiero mencionar son los hechiceros de Faraón. Y se pusieron a competir con el mismo Señor, en donde echaron sus varas y se convirtieron en ¿qué? Dice en serpientes ahí. Pero Dios le dio la instrucción a Moisés que le dijera a Aarón que echara también su vara, y se devoró a las otras serpientes, hermanos, demostrando quién es el Todopoderoso, quién es el portentoso. Y arriba de él no hay absolutamente nada ni nadie, hermanos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor. Dios pues puede usar a los seres humanos. Puede usar a los seres humanos también para traer sanidad. Y son manifestaciones por voluntad de Dios siempre. Por ejemplo, en Hechos 19:11 precisamente nos habla de ello. Y hacían, Hechos 19:11, y hacía Dios milagros. ¿Quién hacía milagros? Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, estaba utilizando al apóstol Pablo para hacer ese medio y llevar hechos portentosos. De tal manera, dice, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero yo quiero reiterar y que usted y yo nos demos cuenta, el hacedor de milagros es Dios. Es de que, hermano, si usted de repente es usado por Dios, no nos vayamos a querer elevar, hermanos. Dios es el hacedor de milagros y nosotros única y exclusivamente vasos usados por Dios. Sin embargo, ahí en el versículo 13, fíjese bien, ahí entra lo que es la mentira. O entran en acción los mentirosos. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, fíjese bien lo que decían: os conjuro por Jesús. Fíjese la palabrería de estas personas, ¿no? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, ni le conocían. Ni le conocían, iglesia. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero una vez que lo hizo, en una ocasión dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes sois? ¿Quiénes son? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si nos estamos dando cuenta, hermanos, cómo hay gente atrevida que ni siquiera conoce de Dios y ni siquiera Dios le conoce, pero se atreven y van a huir igual que estos. Sí. Iglesia, con esto yo quiero que usted y yo nunca olvidemos que Dios es el hacedor de milagros.
Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Así lo dice la palabra en el Evangelio de Juan. Ningún ser humano, ningún ser humano puede ni debe usurpar y tomarse atribuciones que no le corresponden. So pena, ¿sí?, de ir corriendo ya allá en puros calzones, oiga, como estos que salieron desnudos. Hermanos, las consecuencias en este versículo bíblico que leímos fueron inmediatas. Pero aquel que anda haciendo cosas que no le corresponden pagará las consecuencias. En Mateo 7:22 precisamente el Señor Jesucristo habla de ello. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dijo el Señor Jesucristo: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, debemos tener un temor, verdadero temor de Dios, al estar aquí parados, al ir a orar por algún enfermo, hacer cualquier cosa en el nombre del Señor. Debemos tener un temor de Dios, hermanos. Y sí, esperando que Dios se manifieste. Sin embargo, es siempre Él. Y usted y yo siempre le debemos dar la honra y la gloria a Él, porque Él es el hacedor de milagros. Ahora pregunto, iglesia, ¿quién es el Todopoderoso? No hay nadie en este mundo. No hay ni el más encumbrado o que lo quieran encumbrar. Nadie hay como nuestro Señor. El Señor Dios es creador del cielo y de la tierra. Él es el Todopoderoso, iglesia. ¿Quién es el único que puede hacer milagros? El Señor Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, es el que puede hacer manifestaciones sobrenaturales. Y nadie puede atarle las manos a Dios, como algunos con algunas filosofías quieren atarle las manos a Dios, como dicen: ya los milagros ya cesaron. ¿Cómo cree usted que un ser humano puede atarle las manos a Dios? Señor, ya terminó tu obra. Imagínense nada más, qué atrevimiento, qué falta de temor de Dios. Dios va a obrar como Él quiera, cuando Él quiera y en la forma que Él quiera. Nosotros simplemente caminemos con Él. Entonces, hermanos, ¿quién es el Todopoderoso? Nuestro Señor. ¿Quién es el único que puede hacer milagros? Nuestro Dios. ¿Qué es un milagro? Un hecho sobrenatural, un hecho portentoso, una maravilla, un prodigio, algo que denota y comprueba su gran poder. Ese poder dunamis, ese poder mofeit, el Todopoderoso hacedor de milagros, iglesia. Manifestaciones de Dios hechas por su misericordia, hechas por su bondad, en su consideración por nosotros. Hermanos, las manifestaciones de Dios y los milagros de Dios son por su amor, por amor de Él para con nosotros. Amor por sus hijos, amor por su iglesia, amor por su pueblo, hermanos. ¿En qué está pensando el mundo entero que vive alejado de Dios si tiene al alcance el Dios Todopoderoso, iglesia? Pero usted y yo estamos en Él y vivimos en Él y sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Usted y yo sí sabemos quién es nuestro Señor. Usted y yo podemos leer en la Escritura una y otra vez para recordar y no olvidar lo que Él es y quién es. Dice Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y termina diciendo: el Todopoderoso. Iglesia, ¿aún lo dudamos? Él es el absoluto, el soberano, el que no tiene límites, el que fue, el que es y el que será siempre, iglesia.
Dentro de los hechos portentosos que Dios hizo, podemos encontrar, por ejemplo, en Génesis 17:1. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y esa palabra hoy, está bien, se la dijo a Abraham, pero no solamente para Abraham, es para nosotros, iglesia, para su iglesia. Nos sigue diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda, camina delante de mí y sé perfecto. También le dijo en Lucas 1:37, dice: porque nada hay imposible para Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios, porque Él es el Todopoderoso, hermanos. Milagros, milagros, milagro. Milagros desde el Antiguo Testamento. Usted y yo, que somos estudiosos, escudriñadores de la palabra de Dios, podemos ratificar por medio de la historia esos hechos naturales, los cuales fueron esas manifestaciones de su consideración, de su misericordia, del amor por su pueblo desde el Antiguo Testamento. Desde el mismo Génesis, Dios se manifestó grandemente con la creación. La propia creación que vemos narrada desde el mismo capítulo de Génesis, del capítulo 1 de Génesis, desde el principio, pues, vemos cómo el Todopoderoso creó todas las cosas. Vemos también cómo Él destruyó la tierra, porque así lo dijo, porque había mucha maldad en la tierra, y destruyó la tierra con su poder, con un diluvio, hermanos. Y yo quiero que ponga atención aquí: el arco iris que apareció y que fue un pacto del Señor de no destruir la tierra una vez más con diluvio, tiene 7 colores, no se vaya a confundir. El verdadero tiene 7 colores. ¿Sí? El apócrifo, ¿qué significa 7? Perfecto. El apócrifo tiene 6. ¿Okay? El falso, nada más. Por cierto, 6 es número de hombre, pecador, por cierto. Hermanos, Dios es todopoderoso. Él con su poder, sí, llamó a un hombre en una zarza ardiendo que no se consumía. Él le dio descendencia cuando no podía tener descendencia. Él destruyó ciudades, con su poder destruyó ciudades que vivían en la perversión. Él preservó la vida de una forma sobrenatural, aquel que conocemos como José el soñador, con un propósito que al principio no comprendían, pero después se acuerda de esa historia, cómo se reveló a sus hermanos y dijo: por voluntad de Dios sucedió todo lo que sucedió, para preservarles la vida a mi pueblo. Hermanos, hoy conocemos que el Todopoderoso tiene todo bajo su control. Él liberó a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Él abrió el mar rojo. Él dio en el desierto el maná a sus hijos, a su pueblo. Él dio los mandamientos en tablas. Él sacó agua de la peña. Él reveló los ejércitos del cielo. Hermanos, Él hizo hasta que una burra hablara. Él fue la fuerza de Sansón. Él multiplicó el aceite de la viuda de Sarepta. Él dio muerte a Goliat con un jovencito insignificante, pero sabía quién era su Dios. Él en un torbellino se llevó a Elías. Él con su poder resucitó al hijo de la tsunamita por medio de Eliseo, por mano de Eliseo. Fíjese lo que dice 2 de Reyes 6:15, solamente por leer un pasaje del poderío de esos milagros de Dios. Dice 2 de Reyes 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. Venían a atacarlo. Y ellos salieron en el contexto, ¿verdad? Los sirios
alrededor se pusieron del pueblo de Dios para atacarlos. Se levantaron y se dieron cuenta que estaba sitiada. ¿Y ahora qué hacemos? Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y fíjese lo que aconteció. Lloró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y el criado miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, ese es nuestro Dios, que está como poderoso gigante alrededor de nosotros, una y otra vez, hermanos, a veces ni siquiera percatándonos de nosotros, pero haciendo milagros tras milagros tras milagros. Ese es nuestro Dios. Insisto, todas estas manifestaciones de Dios fueron para guiar, para proteger, para reafirmar la fe de su pueblo, de sus hijos, y todo por amor. Milagros y hechos portentosos de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Milagros y hechos portentosos también, hermanos, en el Nuevo Testamento. Escuche bien, en el Nuevo Testamento no es la excepción. Vemos también cientos de milagros, cientos de ellos. Los mofeit, los dunamis, los hechos portentosos de Dios. Todo una vez más en el Nuevo Testamento, así igual que en el Antiguo Testamento, todo con el propósito de darnos protección, de darnos de seguridad, de proteger a su pueblo, de guardar su iglesia. ¿Qué milagros vemos usted y yo ahora en el Nuevo Testamento? Iniciando con la concepción del Señor Jesucristo en María de una forma portentosa, milagrosa. He aquí el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Gloria a Dios, hermanos. Dios venía a este mundo en la persona de Jesucristo de una forma milagrosa. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, el verdadero Dios y la vida eterna, multiplicó los panes, multiplicó e hizo una gran pesca, hizo con agua verdadero vino del cielo en las bodas de Caná, sanó leprosos, sanó el siervo del centurión, resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, al paralítico de Betesda. El joven de la mano seca fue restaurada su mano. Hermanos, muchas cosas hizo el Señor. La venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, una obra milagrosa del Señor. La sanidad afuera del templo La Hermosa de un cojo ahí que pidió que esa necesidad, que tiene una necesidad, en donde los apóstoles dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos en el nombre de Jesucristo te lo damos. He aquí, camina. Y se levantó, se levantó por mano de los apóstoles, hecho poderoso de Dios, hermanos. Hermanos, la conversión de Pablo, un hecho milagroso. El cambio de naturaleza del apóstol Pedro, del que conocemos hoy como el apóstol Pedro, un hecho milagroso, hermanos. Pero sobre todo, el perdón de pecados, un hecho milagroso del cual todo el mundo ha sido receptor por bondad, por amor, por misericordia de nuestro Padre Celestial. Hermanos, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la regeneración del corazón. Una vez más, repito, cientos de ellos milagros en el Antiguo Testamento, cientos de ellos milagros en el Nuevo Testamento, con el único propósito de mostrar su amor, su misericordia, de manifestar su grandeza y de decirnos una y otra vez: confía en mí.
No hay otro lugar correcto, perfecto en el cual usted y yo podamos estar, y ese es el mensaje de nuestro Señor, de nuestro Creador, y todo por amor. Recibimos de su plenitud todo por amor. Nunca perdamos de vista esto, hermanos. Nosotros necesitamos de Él y Él no de nosotros. Él sigue siendo el todo soberano, el todopoderoso, el creador de todas las cosas, el dador de la vida y de muchas manifestaciones, como lo hemos visto hoy esta tarde, porque Él es amor. Y porque Él es el que tiene nuestras vidas en sus manos para protegerlas en su regazo. Y acuérdese, y si nosotros no podemos ni caminar, Él nos lleva en sus brazos, porque Él es el Dios perfecto. Y acuérdese, como le digo y lo he repetido siempre, Él no tiene amor, Él es la fuente del amor. Él no tiene que llenarse el amor, porque Él es el amor inagotable, hermanos, para que usted y yo podamos también vivir y experimentar ese amor verdadero. Hermanos, milagros en el Antiguo Testamento, milagros en el Nuevo Testamento. En Juan 21:25, fíjese lo que dice. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ese es nuestro Dios, iglesia. Milagros, milagros, milagro. Y ese es precisamente lo que le quiero hablar con más énfasis, iglesia. Milagro. Segunda de Corintios 5:21. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros se hizo pecado y cargó contra el pecado de toda la humanidad. Escuche bien, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, milagros en el Antiguo Testamento, milagros en el Nuevo Testamento. Hermanos, tú eres un milagro de Dios. Tú eres un milagro de Dios. Tú eres un milagro de Dios. Solamente Él pudo hacer posible que usted y yo hoy podamos estar recibiendo de su plenitud, de su grandioso amor, porque cada uno de ustedes y cada uno de nosotros somos ese milagro de Dios. Porque los milagros pasaron, los milagros se hicieron, pero tú y yo somos ese milagro de Dios. Porque Él dice, para que nosotros, déle el aplauso al Señor. Gracias, Padre, gracias, Rey, porque hoy podemos estar aquí por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, el fruto del perfecto y justo de Dios somos cada uno de nosotros. Somos la justicia de Dios en Jesucristo. Jesucristo el justo murió por los injustos, y hoy podemos ser nosotros hechos justicia de Dios en Él. Milagros, como le digo, en el Antiguo Testamento, milagros en el Nuevo Testamento, y gloria a Dios. Pero hacía falta un milagro más para poder celebrar a plenitud todos los demás milagros. Pero ahora en singular, hermanos, milagro de Dios. Milagro de Dios. Tu vida y mi vida transformada. Tu matrimonio, mi matrimonio restaurado. Milagro de Dios. Ese milagro de resucitar de una muerte espiritual a una vida plena en el Señor. Un hecho totalmente sobrenatural, pero que usted y yo, por obra y gracia de Él, experimentamos personalmente. Hermanos, Dios nos abrió los ojos, milagro.
Dios abrió nuestros oídos, milagro. Dios nos hace ahora caminar por el camino perfecto hacia la dirección perfecta. Milagro de Dios en ti y en mí. Él enderezó nuestros pasos, milagro. El milagro del nuevo nacimiento es algo que usted y yo recibimos de parte del Señor. Es algo personal, es algo en singular. Sí, milagros. Sí, milagros. Milagro. Aquí estamos usted y yo, hermanos, para agradecer por toda nuestra vida su bondad, porque por amor estamos aquí, iglesia. Por amor estamos aquí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, somos el fruto de su aflicción, somos el fruto de su justicia, somos la buena semilla sembrada por el sembrador, somos la buena tierra que trabajó el labrador, y eso es un milagro que recibimos usted y yo de parte del Todopoderoso y de forma personal. Y esto fue posible, ¿sabe por qué? Porque simple y sencillamente para Dios no hay nada imposible. Una vez más repito, ese dunamis de Dios, ese mofeit de Dios, ahora es una realidad en cada uno de nosotros. Y para que todas esas cosas pudieran suceder, usted y yo ahora, para las que pudiéramos recibir, hermanos, es simple y sencillamente ser receptores del amor verdadero y genuino de Dios, y lo ha hecho, lo logró. Y hoy nosotros podemos celebrarles y cantarle y adorarle y glorificarle, porque simple y sencillamente hemos recibido de su fortaleza, hemos recibido de su plenitud, hemos sido un milagro más. Hermanos, hoy usted y yo estamos acá recibiendo de todas estas bendiciones, y que Dios nos aclara quiénes somos nosotros simplemente por su amor. Dios te bendijo. Eres un milagro de Dios. Somos un milagro de Dios, hermanos. Por eso en 2 Corintios 6:18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién dijo? El Señor Todopoderoso. Para Él no hay limitaciones, para Él no hay nada imposible. No importó, la condición de la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. Él murió por nosotros. Él no hizo ni hace acepción de personas. Él es el todo en nuestras vidas, hermano. No importa la condición. Si éramos de todo, el Señor Dios murió por nosotros. No importa si éramos a qué nos dedicamos también, si éramos pescadores, como lo dice la Escritura, no importa si éramos trabajadores o empleadores, no importa absolutamente nada, todo lo puede hacer Dios. No importa cuál era nuestra condición de vida en cuanto a nuestras deficiencias como personas. No importa a qué nos dedicamos. En Marcos 10:25 precisamente nos habla de que ni aún una persona que tiene su Dios con D minúscula, el dinero, ni aún ellos se van a escapar delante de Dios. Lo único que necesitan es reconocer humildemente quién es el Todopoderoso. Por ejemplo, ahí en Marcos 10:25 dice el Señor Jesucristo: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero dice más fácil, no dice imposible, porque para Dios no hay imposibles. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién entonces podrá ser salvo? ¿Quién? De repente, hermanos, usted puede ver una persona, dice: ¿cómo va a ser salvo esa persona? Si se cree autosuficiente, ¿cómo va a ser salvo esa persona si mira lo que anda haciendo? ¿Cómo va a ser salvo aquella persona si mira cuál es su testimonio? ¿Cómo pudimos ser salvos nosotros? Porque a lo mejor dijeron lo mismo de nosotros.
pero para Dios no hay nada imposible. Entonces Jesús mirándolo les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, eres un milagro de Dios. La bondad de Dios llegó para ti, para mí. Creamos y vivamos en esa fe genuina y verdadera. Pero quiere que le muestre un milagro más. Sí, milagros, pero quiere que le diga un milagro más. Hermanos, un milagro más, iglesia, que solo se puede experimentar de una forma. Dios conoce todas las cosas. Él sabe lo que vamos a pedir. Él sabe lo que vamos a solicitar cuando venimos a Él en oración. Él sabe lo que vamos a interceder cuando nos acercamos ante su presencia. Es más, acuérdese que Dios dice orar sin cesar, velar en todo tiempo para no entrar en tentación. Y también dice que Él ya sabe lo que vamos a pedir antes que abramos nuestra boca. Ella lo sabe. Entonces mucha gente va, de repente, ya ve que somos, ¿cómo somos de repente los hijos de Dios? Pues a veces muy inocentes y a veces muy perspicaces y a veces hasta un poquito imprudentes, ¿no? Entonces podemos decir esta pregunta: si Dios ya sabe lo que voy a pedir antes de que abra la boca, entonces ¿para qué me dice que me acerque en oración? ¿Para qué? Pues para hacer un milagro, hermanos. ¿Cuántos están nerviosos por lo que está ocurriendo? Gloria a Dios. ¿Cuántos han perdido el sueño? ¿Cuántos de repente les llega ahí la desesperación y el estrés? ¿Cuántos viven en incertidumbre? ¿Cuántos de repente se levantan y ahora qué? ¿En qué va a acabar todo esto? Pues Dios quiere hacer un milagro para todos aquellos que viven con falta de paz, nerviosos, que toman hasta pastillas para dormir y hasta para quitar los nervios. Hermanos, ¿para qué cree usted que Dios dice: ora a mí, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público? Hermanos, ¿sabe qué milagro quiere hacer Dios cuando nos dice: acércate a mí en oración? Precisamente, hermanos, mire, desde hace unos momentos estamos recibiendo la palabra de Dios. Cuando inició el servicio comenzamos con alabanza, adoración, oración, y Dios quiere hacer ese milagro. Cuando nosotros verdaderamente venimos al Señor angustiados, desesperados, a veces hasta derrotados, pero verdaderamente tenemos esa comunión íntima con el Señor, entonces sucede un milagro más. Dios te trae paz, Dios te trae quietud, Dios nos fortalece, Dios te fortalece y Dios nos fortalece. Señor, ¿para qué quieres que venga a ti si ya sabes lo que voy a decir? Porque quiero fortalecerte, quiero que mi paz sea tu paz, quiero que todas esas promesas de bendición sean tuyas. Simple y sencillamente ya son, pero no tienes convicción. Y en la verdadera oración, hermanos, por eso llega mucha gente a la iglesia y se siente toda angustiada, desesperada, y se mete con el Señor
y sale sonriendo, sale con paz, sale con esperanza y dice: separado de ti nada puedo hacer. Por eso hoy no voy a perder el tiempo, voy a llegar a ti. ¿Por qué? Y voy a depender de ti. ¿Por qué? Porque yo sé que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Eso es lo que Dios desea en nuestro corazón. Hermano, si tiene falta de paz, Dios quiere darle paz. Si está nervioso, Dios quiere darle incertidumbre, quiere darle confianza, quiere fortalecer nuestras vidas. Y ese milagro solamente va a poder ocurrir verdaderamente en la presencia de Dios. Milagros, milagros, milagro de Dios. Hermanos, descansemos en Él, confiemos en Él. Y ante estas circunstancias del mundo, Dios desea que usted y yo vivamos totalmente en paz, en quietud, en esperanza y fortalecidos en gran manera. Hermanos, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y hacemos que lo imposible se haga posible en nuestras vidas? Yo no sé si usted de repente ha perdido la paz. Qué bueno que por ahí contestaron: yo estoy seguro de mi Dios. Qué bueno que algunos contestaron: yo sé quién es Dios y Él es mi paz y esa es mi suficiencia. Pero no todos pueden tener esa condición aún. Hermanos, que ese milagro se haga hoy, y que si usted vino con un pesadumbrez en su corazón, hoy salga libre y completo, simple y sencillamente porque ahora confía en su Dios, el Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Rey. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Venimos delante de tu presencia, Padre, con nuestras manos levantadas para recibir de tus bendiciones, para recibir, Padre, de ese toque especial para mi vida. Gracias, Padre, porque solamente en ti podamos estar en quietud, fortalecidos, Padre, viviendo verdaderamente en esa plenitud a la cual tú nos has llamado, y que solamente en ti puede hacerse posible. Gracias, mi Dios, por el milagro de mi salvación. Gracias, Padre, por el milagro de mi restauración. Gracias, Señor, por traerme paz, consuelo, fortaleza y esperanza en un mundo en donde la desesperanza es la que gobierna. Pero nosotros confiamos en ti. Nosotros, porque tú eres el Todopoderoso en nuestras vidas, y que ese milagro de la paz, la quietud, la confianza y la fortaleza sea la condición todos los días de nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Demos una ofrenda de aplauso a nuestro Padre Celestial. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Que Dios le bendiga. Milagro de Dios, milagro de Dios, milagro de Dios. Antes de retirarnos, yo quisiera que hiciéramos algo. Una vez que tú has entendido que eres un milagro de Dios, acuérdense que hemos estado hablando en esta serie que no solamente necesitamos ver el milagro en sí mismo, sino lo importante de los milagros es qué hay detrás del milagro. Y si tú eres un milagro de Dios, si tú crees que eres un milagro de Dios, Dios te quiere usar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que verdaderamente Dios los quiere usar? Acuérdense que tenemos una tarea, una comisión que nos encargó Jesús acerca de la evangelización de las almas. Pero evangelizar las almas no solamente implica predicar el evangelio, implica también obrar en fe. Y la Biblia dice, hablando el mismo Señor Jesucristo en Marcos capítulo 13, dice: estas señales seguirán, ¿a quién? ¿A quién? Dígalo, a los que creen. Y luego dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre tomarán serpientes y no les hará daño, en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Dios necesita de tu vida. Dios no necesita de nadie, pero Él nos habla y Él nos llama para trabajar con Él, ¿sí? Y Dios nos quiere usar, ¿sí?
Yo quiero pedir a todos aquellos que creen que vengan aquí al frente, porque Dios quiere usar tus manos, Dios quiere usar tus palabras, Dios quiere usar los dones que Él te ha dado para bendición y beneficio de aquellos que lo necesitan. Porque a veces decimos: no, yo no creo que Dios me puede usar. Dios te quiere usar y Dios te puede usar. Para eso Él ha derramado dones sobre su iglesia. Y si tú crees, al que cree todo le es posible. Y el Señor dijo en su palabra: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Vengan aquí al frente con fe, creyendo y asumiendo un compromiso, diciendo: Señor, no solamente voy a predicar, pero también voy a creer en tu nombre, que en tu nombre haremos milagros también. Voy a poner las manos sobre los enfermos y creo que ellos van a sanar, porque tú eres el sanador por excelencia. Vamos a orar y vamos a pedir. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis manos, aquí está mi ser, Señor, delante de ti. Y yo creo en el nombre de Jesús que en estos momentos tú impartirás, Señor, tu poder, tu autoridad, tu bendición, Señor. Tu palabra dice: al que cree todo le es posible. No te he dicho, dice el Señor, que si crees verás el reino de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos creyendo, teniendo fe, que a través de la imposición de nuestras manos los enfermos sanarán, los demonios huirán en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y créelo y confiésalo con tus propias palabras. Y esto no es solamente una confesión emocional, es una realidad de nuestra vida. Señor, aquí está nuestra vida. Tenemos fe para creer que tú eres el que sanas, tú eres el que liberas, tú eres el que conviertes el alma, el corazón de las personas, Señor. Tú quebrantas los yugos, Señor. Creemos que tú eres poderoso para obrar milagros. Y tú has hecho un milagro en nuestras vidas. Somos tus milagros, Señor. Pero también queremos ver milagros obrando en la gente que está a nuestro alrededor. Mi compañero de trabajo, Señor. Mi familiar que no te conoce, Señor. Yo voy a ir y voy a hablar tu palabra con fe, Señor. Voy a ir y voy a proclamar, Señor, tu mensaje, el mensaje de salvación, Señor. Voy a ir y voy a poner mis manos sobre el enfermo, creyendo que tú eres poderoso para sanar, Señor, que tú eres poderoso para liberar. Aquí están nuestras manos alzadas a ti. Úsalas. Dile al Señor: mis manos están alzadas a ti. Úsalas para tu honra y para tu gloria. Tú eres el hacedor de milagros. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único que haces milagros. Y nosotros creemos, Señor, que al momento que impondremos nuestras manos, los enfermos sanarán, Señor. Los que están cautivos serán liberados en el nombre de Jesús. Los que están en medio de las cárceles serán abiertas en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Creemos en tu poder, creemos en tu autoridad, creemos que tú eres Señor, creemos que tú eres el Rey sobre toda la tierra. No hay temor, Señor, no hay temor en el nombre de Jesús. Hay autoridad en tu nombre, Señor, y con la autoridad que tú has delegado sobre nosotros, vamos a ir, Señor, y vamos a proclamar el poder de tu palabra. Y vamos a obrar, Señor, creyendo que tú obrarás milagros a través de nosotros. Somos instrumentos tuyos, Señor. Somos vasijas de barro, pero tú tienes el poder, Señor. Tú has depositado en nosotros el tesoro de tu palabra, Señor. Y nosotros creemos que en tu nombre echaremos fuera demonios. En tu nombre, Señor, haremos proezas. En tu nombre, Señor, hablaremos en fe y creyendo que aquellos que no te conocen vendrán a tus caminos, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recibimos de ti, recibe del Señor en estos momentos. Dile: Señor, yo recibo la unción de tu Espíritu Santo sobre mí, la unción que habita ya en nosotros, Señor. En tu nombre, Señor, en tu nombre creemos que tú lo harás, Señor, porque tú eres grande, fuerte y temible, Señor.
lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Para ti sea la gloria, para ti sea la honra y todo el honor, Señor. Aquí hay un pueblo que te cree. Aquí hay un pueblo que te ama, Señor. Aquí hay un pueblo que te necesita, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Haznos instrumentos en tus manos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria. Dale el aplauso de alabanza a Jesús. Él es Rey, Él es Señor, Él es el único, Él es el Alfa y la Omega, el que es, el que ha de venir. Él es Jesús y en Él haremos proezas. Gracias, gracias, Señor. Vamos a terminar alabando al Señor, creyendo que ese es el sentir que hubo también en Cristo, hacer milagros en su nombre. Vamos a cantarle al Señor. Dele un aplauso al Señor. Vamos a cantar creyendo que ese es el sentir que hubo también en Cristo. Siendo Dios, Él descendió a la tierra. No busquen su propio Bien, sino el de los demás. Este fue el sentir que fue Cristo. Nada cambia por contender ni para impresionar. Este fue el sentir que fue Cristo. no busquen su propio bien, Sino el de los demás. Este fue el sentir que fue Cristo. nada hagan por contender, Ni para impresionar. Este fue el sentir que fue Cristo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo y prefirió la cruz. Prefirió mi salvación. Siendo Señor, tomó forma de siervo y descendió aquí a servir al pecador. hasta los sumos se humilló, Hasta la muerte obedeció y con su sangre me honró y me redimió. Dale un grito de júbilo al Rey de Reyes. Amén. Queremos tener, Señor, tu corazón y tu sentir siempre. Ayúdanos, Señor. Con Sinceridad, sin fingir y sin maldad. Este fue el sentir que fue Cristo. con
a los unos se humilló, hasta la muerte obedeció, y con su sangre me honró y me redimió. Oh, sí, Señor. Gracias por venir a redimirnos de todo pecado y de toda maldad, Señor. Queremos honrarte a ti. Con el sentir que un buen Cristo, Díselo con fe. con el sentir que un buen Cristo, Una vez más. con el sentir que un buen Cristo, La última vez, díselo. con el sentir. Amén. Dale el aplauso fuerte. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra siempre, Señor. Gracias, Padre. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a sembrar, como siempre lo hacemos, para quienes siembran para nosotros con una palabra. Si usted siente en su corazón dar una ofrenda, este es el momento de poder mostrarlo. Así que una vez que lo hagamos, quedamos todos despedidos. Recuerde que tenemos reuniones los miércoles a las 7. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que tú nos has hecho un gran milagro, Señor, el milagro de la salvación. Pero también, Señor, gracias por recordarnos que tenemos una responsabilidad de ir a ser discípulos y orar por los enfermos también, Señor. Proclamar tu palabra, Señor. Orar, Señor, y creer que tú eres Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra en nuestro corazón y con gratitud en nuestro corazón, Señor, queremos ofrendar para bendecir a quienes siembran tu palabra en nuestro corazón, Señor. Bendice esta ofrenda, multiplícala, Señor, y que sea de bendición para nuestros hermanos, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los que vayan a depositar su ofrenda, vengan aquí al frente, y los demás quedamos despedidos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles o el próximo domingo. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.